Bueno, en esta segunda clase nos toca tratar el concepto de violencia de género, sus distintas expresiones, sean físicas, psicológicas, simbólicas, económicas, etc. El femicidio, feminicidio, sus conceptos y se desarrolló dentro de la incorporación legislativa en Latinoamérica. Para comenzar a desarrollar el tema de los derechos de la mujer en esta segunda parte, debemos diferenciar dos conceptos en los cuales se refiere a una misma temática. La violencia que se ejerce contra la mujer, puesto que se los considera conceptualmente iguales cuando en realidad no lo son. Esta confusión tiene lugar dado que entre estos dos aspectos existe una estrecha relación. El primer concepto es la violencia de género, que se refiere a la agresión ejercida contra una persona por el hecho de ser mujer, independientemente del contexto dentro del cual se verifica esa violencia. A él se le contrapone el de la violencia doméstica, que es el atropello dirigido a un miembro del núcleo de la familia, sea mujer, sea niño, anciano u hombre. La confusión nace porque los índices estadísticos mundiales marcan que en la inmensa mayoría de violencia dentro de la familia, la víctima es la mujer. Pero hay que diferenciar bien estos conceptos. La violencia no solo es de tipo física, sino también psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, en el marco del hogar o mejor dicho del núcleo familiar y de sus modalidades. Los tipos de violencia, como decíamos, son el de violencia física, que es aquella en la cual la mujer es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto, como sería el caso de golpes, empujones, patadas, mordiscos o todos aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas. La violencia psicológica es la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecio, amenazas. La víctima es fruto de una manipulación en la cual ella se siente despreciada, indefensa, incluso culpable de las reacciones de su pareja. Dentro de este tipo de violencia no física encontramos a su vez dos clases claramente diferenciadas. La económica, que es aquella en la que se caracteriza porque el hombre intenta que la mujer no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él. Y segundo, la social es la que utiliza el agresor para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie más que pueda mostrarle la situación en la que se encuentra. La violencia sexual, en este caso, el hombre usa coacción o amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer en cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas o con o sin acceso carnal, el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculadas o de parentesco. Exista o no parentesco, así como la prostitución forzada, la esclavitud, explotación, el abuso sexual, trata de mujeres. Cabe destacar que en muchas ocasiones los casos de violencia familiar no suelen ser denunciados, ya que la víctima puede ser atemorizada por convivir con alguien violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación. La violencia de género en todas sus formas incluiría en su sentido más amplio al maltrato físico y emocional que una mujer puede desplegar contra un hombre. En cambio, no así los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo. Bueno, violencia económica y patrimonial es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, también es la que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, mediante la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos.
la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida. Este tipo de violencia no solo se ejerce en el ámbito familiar, sino también en el ámbito laboral, en el que las áreas de alta dirección y toma de decisiones sean mayoritariamente masculinas. Los ascensos sean para los hombres, por más que las mujeres se esfuercen, y los salarios de los hombres sean superiores a los de las mujeres, aun cuando ambos tienen el mismo cargo, puesto o responsabilidades. Violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación y desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Bueno, ahora trataremos sobre las modalidades de violencia, que son los que la ley señala que según las formas que se manifiesten en los distintos ámbitos, las modalidades serían la violencia doméstica, que es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurre, que dañe la dignidad, el bienestar y la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al libre desarrollo de las mujeres. Se entiende como por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad. El matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos, incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la de convivencia. En la violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privados y que obstaculizan su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de un test de embarazo. Constituye también violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluyen el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La violencia institucional son aquellas acciones u omisiones realizadas por los funcionarios o funcionarias profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y que ejerzan los derechos previstos en esta ley, para asegurarles una vida libre de violencia, y quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Asimismo, como en algunos países se han tipificado otras modalidades de violencia, entre ellas como la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia en pareja, la violencia comunitaria y la esterilización forzada, entre otros. Bueno, ahora en la violencia obstétrica se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y proceso reproductivo de las mujeres por personal de la salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad.
La violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueve la explotación de mujeres o sus imágenes injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Con la creación de las redes sociales, foros, etc., esto trajo como consecuencia negativa el llamado grooming, también llamado acoso sexual virtual, que es el contacto de un adulto con un menor a través de cualquier plataforma digital. El objetivo principal es el encuentro personal con la víctima y la obtención del material sexual que pueda ser cargado a una página pornográfica, a YouTube, comercializado, etc. Es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto, estableciendo lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual. Esto puso en guardia tanto a la policía como a las distintas asociaciones, cuales las principales dificultades para atajarlos y terminar con él son el anonimato de los delincuentes, la inocencia de los niños o menores y la fácil accesibilidad de Internet. Y es que a diferencia del ciberacoso, en el grooming, el acosador es un adulto y existe una intención sexual y se encuentra reglamentado en el artículo 131 del Código Penal de la Nación Argentina. El Grooming Ley 26.904. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por cualquier medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. No se trata de nuevos delitos, sino de antiguas formas de abuso de menores que se han readaptado a los nuevos tiempos y al anonimato de las redes. De hecho, explican que a pesar de que estas situaciones comienzan en la red, con frecuencia suelen trascender al mundo físico, derivando en delitos tales como el tráfico de pornografía infantil o el abuso físico a menores.